Continuamos con la tarde. Miembros de la Mesa de la Unidad Democrática en el Exterior de Venezuela no aceptan que sus voceros dialoguen con Maduro. Señalan que la única salida es un cambio de gobierno. Las declaraciones se dan al cumplirse un mes de la detención del líder opositor Leopoldo López. Nuestro corresponsal en Miami, Orlando Guerrero, amplía la información. Orlando, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos generando estas señales de las calles de Miami y aquí la fecha de hoy no ha pasado desapercibida para el exilio venezolano. Básicamente le están pidiendo a la oposición de su país no dialogar, no adelantar ningún tipo de acercamiento con la administración de Nicolás Maduro y también están advirtiendo sobre posibles medidas influenciadas por el régimen de los hermanos Castro que pudieran estar siendo tomadas en pocos días dentro del territorio del país bolivariano. No solamente exigimos que tienen que abandonar Venezuela, le decimos a los venezolanos que traten de sacarlo a como sea, a la fuerza como sea. Dialogar con quien no quiere escuchar no tiene sentido. Esa es la posición de los venezolanos en el exterior. Hoy le pidieron a sus líderes en Venezuela no aceptar ninguna clase de diálogo o acercamiento con el presidente Nicolás Maduro. Hay diálogo para negociar sobre la democracia, sobre un Estado comunista en Venezuela, impuesto por la fuerza, sobre la soberanía vulnerada por otro país como el de Cuba, que es traición a la patria. ¿Qué vamos a negociar? Esa es la pregunta que yo hago. La Mesa de la Unidad Democrática en el Exterior aclaró además que se opone a cualquier clase de diálogo, aunque este sea promovido por Enrique Capriles. Precisan que ya es tiempo de buscar un nuevo liderazgo para la oposición. Nosotros somos los que tenemos que ir a exigir cuentas de la destrucción del país. No hay negociación sobre la destrucción de un país. El exilio cubano también advirtió a los militares venezolanos sobre los cambios que se avecinan a corto plazo en el país bolivariano. Primero, dicen, fue la tarjeta de racionamiento, luego será la educación. En este momento no, pero dentro de un X tiempo las universidades de Venezuela van a ser nada más que para los venezolanos revolucionarios, como ha pasado en Cuba. Además de estas posiciones y advertencias, desde hace un mes los venezolanos en Miami adelantan una recolección de medicinas y alimentos. Dicen que su país vive una situación de guerra. Está llegando a todos los venezolanos que lo necesiten, porque hay heridos de lado y lado. Y nosotros no somos selectivos en quien atendemos. Atendemos a todos los venezolanos que necesitan ayuda. Estamos ayudando a ancianatos, estamos ayudando a diferentes partes de la comunidad que tienen necesidades puntuales. Y finalmente digamos que congresistas cubanoamericanos y también organizaciones cubanas aquí en el exilio están exhortando a los médicos que se encuentran de la isla en territorio bolivariano a desertar. La facilidad de llegar a los Estados Unidos serían una de las garantías que se le estaría brindando a estos profesionales de la medicina. Esta es la información desde Miami. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Cuando son las 6:07 minutos en la costa este de los Estados Unidos, se cumple hoy un mes de la detención del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Hace 30 días el líder opositor venezolano cumplió su promesa. Se entregó a las autoridades. Acompañado de cientos de personas, el coordinador nacional del partido Voluntad Popular se puso a disposición de la justicia que lo requería por su presunta responsabilidad en los hechos violentos presentados en Caracas el pasado 12 de febrero. Leopoldo López es señalado de los delitos de incendio y daños en carácter de determinación, así como de asociación para delinquir e instigación. En Venezuela, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Voluntad Popular, familiares y amigos del líder opositor se concentraron en la periferia del Centro Nacional de Procesados Militares, Ramo Verde, en Los Teques, una población aledaña a la capital Caracas. Leopoldo López cumplió un mes en prisión, como hemos dicho. Veamos el informe que nos trae nuestro corresponsal, Carlos Eduardo Sánchez. El grito de libertad llegó a la ciudad de Los Teques, exactamente a 1 kilómetro de la cárcel militar de Ramo Verde, donde permanece recluido el líder opositor Leopoldo López. Tras cumplir un mes en prisión, dirigentes de la Alternativa Democrática, familiares y amigos se concentraron para exigir a una sola voz su liberación. El gobierno, ustedes quieren que vayamos a dialogar, abran la reja de Ramo Verde y pongan en libertad a Leopoldo López, a Simón Neri. En medio de la concentración, compañeros de partido de Leopoldo López pidieron cerrar filas en torno a la lucha por la libertad del exalcalde del municipio de Chacao y los denominados presos políticos. De que juntos toda la mesa de la unidad se convierta
convierta en Leopoldo López los presos políticos. Esa tiene que ser la bandera. Leopoldo somos todos. Leopoldo somos todos. Leopoldo somos todos. La familia de López encabezó la protesta. Además de agradecer el apoyo, pidió a los venezolanos no desmayar en la lucha por una mejor Venezuela. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos hoy para pedir la liberación de Leopoldo, de Iván, de todos los presos, de todos los estudiantes. Gracias por estar aquí en paz. No dejen de decir lo que piensan, no dejen de protestar pacíficamente. El alcalde de San Cristóbal, la capital del estado andino del Táchira, donde la protesta popular contra el gobierno de Nicolás Maduro cumplió 39 días, respondió a las acusaciones del oficialismo sobre un supuesto plan para generar una guerra civil en el país. Aquí hoy el pueblo no está en guerra. Es mentira que exista una guerra de pueblo contra el pueblo. Aquí hay un gobierno que le declaró la guerra a nuestro pueblo y todos tenemos que salir a luchar. En una carta de su puño y letra que fue leída por el concejal metropolitano Freddy Guevara, Leopoldo López llamó a una nueva fase de la protesta en la calle. A enviar un mensaje claro y contundente a quienes están en el poder y a demostrar con orgullo cuántos somos los que estamos dispuestos a avanzar en la lucha popular de la calle. El acto sirvió para ratificarle al gobierno que mientras hayan perseguidos y presos políticos, no habrá diálogo. El próximo sábado la oposición nuevamente tomará las calles, no solo en Caracas, sino en varias ciudades del país, para exigir la liberación de los estudiantes detenidos y, por supuesto, la de Leopoldo López y otros presos políticos. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez, para la tarde de NTN 24. Leopoldo López no es el único que cumple un mes tras las rejas por razones políticas, ya lo decía Caco, hay estudiantes detenidos. El 12 de febrero fueron capturados en Caracas 6 jóvenes que hasta hoy siguen privados de libertad. Luis Felipe Boada, de 25 años, es uno de ellos. Fue sacado a golpes de un edificio donde se resguardaba. Durante los disturbios se ha sido víctima de malos tratos, al igual que los otros 5 estudiantes de este grupo. Tuvimos la oportunidad de conversar hace unos días atrás con la mamá de Marco Cuello. Él es un joven de 18 años y la señora Doris Cuello nos hacía un duro relato de lo que su hijo le había contado. Vale la pena que escuchemos. Él nos cuenta que fue llevado a golpes desde el momento en que le colocaron las esposas hasta el momento en que ingresó en un recinto que dice que lo colocaron en un recinto aparte oscuro. Uno de los funcionarios lo amenazaba, agarró una botella de refresco que contenía un líquido y se la roció encima de la ropa y le decía: di que tú hiciste estos daños, confiesa que tú incendiaste estos carros, te vamos a sembrar, te vamos a matar. Dice que él en ese momento se puso a llorar y le decía: pero yo no he hecho nada. El individuo, el funcionario le decía: confiesa aquí, confiesa y firma que tú hiciste esto. Cuando el funcionario vio, me dice mi hijo, cuando vio mamá que yo no podía firmar, le decía que no iba a firmar algo que yo no había cometido, se sintió impotente y se dirigió a otro funcionario y le dijo: pásame una colchoneta. Y me dice mi hijo que lo forraron en una goma espuma con tirro, lo tiraron al piso esposado y dice que alrededor de 4 o 5 funcionarios le daban golpes fuertemente, con palos, con troncos. Dice que logró ver hasta un extinguidor con el que lo golpeaban. Y bueno, a partir de ese momento el vejamen y la agresión psicológica fue terrible, ¿no? Le decían que si no era allí, pues después lo iban a quebrar, que lo iban a sembrar. Aquí el término sembrar en los medios policiales quiere decir pruebas, incriminar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice que cuando los tenían arrodillados a todos, les pisaban los pies, que a él particularmente cuando lo estaban agrediendo y golpeando brutalmente, le daban en las manos y en los pies cuando rozaba con las esposas que tenía en las manos, ¿no?
NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Hoy nos acompaña Estefanía Vital, ella es esposa de Luis Felipe Boada, compañero de Marco Cuello. Ellos están detenidos aún desde el 12 de febrero. Quiero darle las gracias, señora Vitale, por conversar con nosotros, por estos minutos de compartir con la teleaudiencia internacional a través de la señal de NTN 24. Después de recordar lo que Doris Cuello nos relataba en la oportunidad en que pudimos conversar con ella, yo debo comenzar preguntándole, en el caso de su esposo, ¿cuál era su condición cuando usted pudo verlo después de detenido? Buenas tardes. Buenas tardes, Idania. Ante todo, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para poder expresarnos. El caso de mi esposo es que el miércoles 12 de febrero, Día de la Juventud, él acudió a la marcha, de manera pacífica, sin ningún fin político, ni instruido por ningún partido político ni grupo estructurado, sino solo por su voluntad y por la fuerza de su corazón de que en nuestro país se solucionen los problemas y podamos vivir con paz y seguridad y poder ofrecerle a nuestro hijito de 5 años un mejor futuro. Una vez culminada la marcha, que transcurrió hasta ese momento pacíficamente, cuando se disponía a prender el camino de regreso a casa, comenzaron a presentarse los distintos hechos de violencia y, buscando resguardarse, logró llegar a un edificio ubicado en las cercanías donde estaban llevándose a cabo estos hechos, donde vive una amiga nuestra. Ya teniendo allí aproximadamente hora y media y encontrándose dentro del edificio, ocurre la quema de los vehículos policiales. Transcurrido un tiempo, después de ello, entran al edificio un grupo de funcionarios y de manera injusta, arbitraria, con exceso del uso de la fuerza, fue aprehendido junto con otras personas que se encontraban allí, incluso residentes de dicho edificio, y es llevado a la sede policial aledaña al sitio. Durante las primeras horas de reclusión fue golpeado salvajemente, le fue tapado la cara con su propia franela y le derramaron gasolina, lo amenazaban con quemarlo, y en este estado fue dejado junto con el otro grupo de personas que se encontraban allí también, y él todavía con su franela en la cara se estaba asfixiando, no podía respirar y comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Y bueno, ciertamente se le fueron violados todos sus derechos humanos. Luego, el viernes 14 de febrero, fue llevado a tribunales e imputado sin prueba alguna por los cargos de daños a patrimonio público, incendio, instigación para delinquir y agavillamiento. Y le imputaron la medida de privativa de libertad. Al día de hoy ya lleva 34 días privado de libertad y solo a la espera de que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos para estar de regreso en casa. Señora Vitali, a partir del momento en que ya usted ubica a su esposo y que se inicia todo este proceso que usted nos cuenta, ¿cuál es el contacto que usted tiene con él? Es decir, ¿puede verlo con frecuencia, a diario? ¿Cómo se encuentra su esposo física, psicológicamente? Sí, Dania, mira, yo pude tener contacto y verlo, fue el día sábado cuando es llevado al lugar de reclusión, la sede de la policía de Chacao. Allí pude verlo por primera vez. Realmente su estado físico era grave, y psicológico aún peor, y a medida que han pasado los días se ha agravado estos daños psicológicos y emocionales. Él de verdad
se encuentra ahorita en un estado en el que prácticamente no tiene esperanzas y sumamente afectado. Legalmente, es decir, judicialmente, ¿en qué lapso estamos en este momento? Es decir, ¿qué esperan ustedes que pueda ocurrir? Mire, con respecto a eso, yo no podría hablarles con la propiedad que lo amerita el caso, porque los términos legales no los manejo para dar una información tan precisa, ¿ok? Sin embargo, estamos a la espera del transcurso de los 45 días correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la defensa. Claro. Y bueno, los abogados de Luis Felipe están haciendo todo su trabajo para lograr demostrar su inocencia, porque además tenemos pruebas contundentes que así lo evidencian. ¿En qué condiciones está recluido su esposo en este momento? Mira, él está recluido bajo condiciones normales de cualquier persona que se encuentra privada de libertad. Y bueno, y las reglas de visita son las mismas que se manejan para todos. Usted decía que tienen un hijo de 5 años. Sí. ¿Cómo manejar esta circunstancia frente a un hijo de 5 años que finalmente tiene a su papá ausente? Mira, la situación de mi hijo es igualmente delicada, porque un niño de 5 años de edad que está totalmente consciente de la situación en la que se encuentra su papá, se culpa porque su papá haya vivido esto, porque dice que él lo dejó salir ese día. Día a día pregunta por su papá. Los daños emocional y psicológicos que esta situación les ha causado tendrán que ser evaluados posteriormente. Y bueno, de verdad que es otra situación que personalmente me tiene bastante afectada. Señora Vitale, ¿cree usted en la justicia venezolana? ¿Cree usted que su esposo va a ser liberado cuando se le han imputado tantos cargos por eventos en los cuales él no estaba participando? Mira, más que creer, yo tengo fe en que la justicia prevalecerá, porque es totalmente inocente y bueno, diciendo la verdad y dejándome llevar por lo que siento, lo que me tiene de pie es mi fe en Dios, de que él prontamente va a estar aquí en casa. Quiero darle las gracias a Estefanía Vitale, esposa de Luis Felipe Boada, uno de los jóvenes detenidos el pasado 12 de febrero y desde allá hasta aquí han permanecido detenidos. Estefanía, gracias por acompañarnos. Sabemos que no es una circunstancia fácil. Gracias por compartir a través de NTN la circunstancia por la cual atraviesa su familia. Buenas tardes. Gracias a ti, Dania. Buenas tardes. Todos estos casos han sido documentados por el Foro Penal venezolano. Hemos entrevistado en varias oportunidades a miembros del Foro Penal, que es una red de abogados que se encuentra presente en casi todos los estados de Venezuela y que han atendido a estos más de 1000 detenidos en la geografía venezolana por protestas. Por cierto, el Foro Penal ha publicado un video en las redes sociales. Este video está hecho en español y en inglés y se titula ¿Qué está pasando en Venezuela? Veamos. Comenzó como una protesta estudiantil por el intento de violación dentro de una universidad a un estudiante del estado Táchira. Esto fue el detonante de una serie de protestas estudiantiles en esa parte del país.
Con la detención de varios de los estudiantes por manifestar, se intensificó la protesta y se unieron muchas de las principales ciudades del país, incluyendo la capital, Caracas. A esa protesta estudiantil se sumaron otras muchas quejas que tenía la sociedad civil en general: escasez de productos básicos, corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos. De estas marchas resultaron los 3 primeros muertos y numerosos heridos. 3 personas asesinadas con disparos a la cabeza el 12 de febrero, luego de una marcha promovida por los estudiantes para pedir a la Fiscalía General de la República la liberación de los estudiantes detenidos. Días después aparecieron videos en los que se veía a funcionarios policiales disparando contra los manifestantes, incluso mostrando el momento exacto de la muerte de uno de ellos. Ya van varias semanas de distintas expresiones por parte de los manifestantes y de represión sistemática por parte del gobierno y grupos armados apoyados por él. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Violaciones a los derechos humanos. El Foro Penal Venezolano es una organización sin fines de lucro conformada por una red de abogados de todo el país, que se ha dedicado desde el principio a asistir legalmente a los manifestantes frente a la gran cantidad de detenciones y abusos por parte del gobierno nacional y a defender a quienes han sufrido de alguna manera violaciones a sus derechos humanos. Estamos viviendo en la peor crisis histórica de detenciones, o la mayor cantidad de detenciones que ha existido históricamente en el país. Los abusos y violaciones por parte de los cuerpos policiales y Guardia Nacional en Venezuela van desde el uso de gases tóxicos y en exceso frente a manifestantes desarmados y en zonas residenciales donde habitan personas mayores y niños, pasando por disparos de perdigones a muy corta distancia de los manifestantes con una intención clara de hacerles daño, causándole así heridas graves, lesiones de gran magnitud o hasta la muerte, como en el caso de Geraldine Moreno, quien muere por un disparo de perdigones a la cara. También se ha demostrado el uso indebido de armamento no autorizado para repeler manifestaciones pacíficas e incluso se ha hablado de presencia de cuerpos policiales no destinados al trato de este tipo de manifestaciones y de grupos de civiles armados disparando a manifestantes apoyados por los cuerpos policiales y militares. Estas son nuestras denuncias. Estos son sus testimonios. Mi hijo fue vilmente maltratado, humillado, violado, dejado. Tenía en posición fetal, arrodillado con la cañón metí mi cabeza y yo le hice mucho meter la cabeza aquí entre las piernas. Y creo que bajarme los boxers y penetrarme. Desde un principio que nos estaban golpeando decían que nos iban a violar. Literalmente en ese momento nos estaban saltando en la cabeza a nosotros, la Guardia Nacional. Estaban saltando solo en nuestra cabeza, nos estaban golpeando con la escopeta, nos pateaban, todo. Siempre nos decían que nos iban a matar, que nos iban a violar, que no íbamos a ver a nuestras familias. Yo me siento violada, herida, maltratada, humillada, vejada, todo por una Guardia Nacional, 2 funcionarios de ellos mismos que me patearon hasta que quisieron. Bueno, nos amenazaron de muerte, nos amenazaron de violaciones, nos amenazaron de cortarnos las manos, los brazos y un montón de cosas que sencillamente nadie debe escuchar y mucho menos en ese momento tan vulnerable en el que todos mis compañeros fueron golpeados brutalmente. Torturado por los medios de este país, los medios de seguridad, por el SEBIN, señores. Fue torturado por más de 4 o 5 horas, con descargas de corriente en todo su cuerpo, hasta caer desmayado una y otra vez.